Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de un tema que me parece apasionante, el tema de la telemedicina, el tema de la medicina, cómo se vincula con el mundo de la información, pues en diversos planos, como vamos a ver a lo largo de este programa. Y para ello tenemos tres invitados que me da mucho gusto presentarle. Comienzo con la doctora Ana Cecilia Jara, residente de genética médica, doctora medicina general. Ana Cecilia, ¿qué tal? Muchas gracias, Mario. Buenas. Qué gusto que estés aquí con nosotros. También saludo al doctor Daniel Acevedo, especialista en cirugía robótica pediátrica. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y Mawina Campos Castillo, también de la Facultad de Medicina de la UNAM, del área de informática biomédica. ¿Qué tal, Mawina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Al contrario, pues la verdad es que a mí cuando decidimos entrar en este tema me ilusionó mucho porque me parece que es un campo que está creciendo de manera increíble desde hace ya varios años y de los que a lo mejor no todos estamos familiarizados. Y empezaría por preguntarles, a ver si quieres, Daniel o quien quiera, el tema de telemedicina. ¿Cómo entendemos el concepto de telemedicina? Hoy que todos hacemos cosas a distancia, a lo mejor hay cosas que nos suenan más familiares, ¿no? Hoy la educación que tomamos, incluso la grabación de programas, que ahora hacemos también a distancia. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de telemedicina? Mira, tomando la palabra nomás, ahora sí que, porque la pregunta medio la estructuraste hacia acá, ¿sí? Aunque a lo mejor la doctora Mawina tiene más conocimiento del tecnicismo, ha ido creciendo. O sea, la finalidad de la telemedicina es de alguna manera mantener contacto con los pacientes, poder estar al pendiente inclusive de ellos. Muchas veces no es tanto el diagnóstico o el primer contacto, sino el seguimiento que le das a un paciente a través de los medios digitales. Puede ser video, puede ser teleconferencia, puede ser llamada. Hay toda una serie de redes que estamos utilizando para este tipo de apoyos, y telemedicina en general involucra todas estas estructuras. Ok, a ver, Mawina. Sí, gracias. Hay dos conceptos o dos enfoques para entender la telemedicina. Uno que es muy amplio, en el cual cualquier interacción o intervención médica o incluso de educación para la salud se considera telemedicina, y otro enfoque que también lo han definido como la telesalud, que es cuando nosotros estamos en una interacción con fines terapéuticos, con fines clínicos. A ver, pues si podemos poner un ejemplo de las dos que acabamos de escuchar. Sí, por ejemplo, telemedicina en el sentido amplio sería cualquier cosa que hagamos en un sentido de salud. Incluiría la atención médica, la atención de cualquier otra especialidad o cualquier otra área. Algo que está muy en boga es la telepsiquiatría, por ejemplo, la teledermatología o la teleeducación. La teleeducación, pero sería no como lo que se está haciendo ahorita en la SEP y demás, sino sí, la teleeducación para formar profesionales de la salud. La educación para la salud dirigida a la población en general. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la UNAM ha estado haciendo muchos canales en diferentes medios de redes sociales para dar información a la población en general sobre pues diferentes temas relacionados con la pandemia que estamos viviendo, pero también relacionados con otros temas de salud en general, porque pues bueno, nos seguimos enfermando de lo demás, además de COVID. Sí, ya cualquier estornudo lo vemos con sospecha, ¿no? Cualquier tos, pero hay que recordar que siguen existiendo otras enfermedades y que también nos enfermamos a veces de otras cosas. A ver, Ana Cecilia, tu concepto, que además creo que conecta justo con eso que decía Mawina ahorita, de la parte de la medicina vinculada a temas de divulgación, de información, de educación, de formación, ¿no? Sí, bueno, como el concepto es cualquier atención médica a través de estas plataformas a cierta distancia. Aquí también, bueno, algo que quería agregar es de los beneficios que tiene es, por ejemplo, en las subespecialidades, cuando los médicos, o sea, no hay subespecialistas en algunos pueblitos, en algunas ciudades pequeñas, y entonces los pacientes se tienen que transportar horas hacia las capitales, y en la telemedicina, pues, se podrían ahorrar estos tiempos de transporte, que es algo que, pues, gana tiempo y gana dinero también.
bueno, supongo que ahorita vamos a adelantarnos, me estoy adelantando a lo mejor un poco, ahorita veremos probablemente... Está muy bien esto para ir poniendo los temas ahí en la mesa de lo que significa esto y de los temas que va resolviendo, ¿no? Como esto que apuntas de el gran problema del acceso que tenemos a la salud en el país y que lo que está diciendo es, por lo pronto, es un recurso. Exactamente. Y pues la promoción de la medicina, no sé si eso entre como medicina, Mawina, o sea, como la promoción en redes sociales. Pues es que les decía, hay enfoques muy puristas que dicen, bueno, tiene que tener ciertas características muy específicas en cuanto a la calidad de la conexión, a quién está conectado, y hay otros que dicen, bueno, cualquier medio a distancia que se haga una atención relacionada con la salud, esto sería telemedicina. Aunque ahí tendría ciertos bemoles, porque si lo vemos así en un sentido amplio, muy amplio, desde la llamada telefónica, exacto, tendría ser una telemedicina. Que en sentido estricto, digamos, sí etimológico, ¿no? Casi es la posibilidad de atención a distancia. Ahora, así lo que vamos a ir viendo... Sí, adelante, Mawina, perdón. No, adelante. Bueno, a ver, sí, y si quieres, justo en ese sentido, a ver, Daniel, porque lo primero que estamos haciendo es vamos del concepto más amplio, que es este que apuntaba Mawina, donde a lo mejor el doctor que históricamente te tomaba una llamada y te decía qué síntomas tiene, en caso de los pediatras, que tantas llamadas de pronto reciben de padres y madres preocupadas, pero vamos viendo que este concepto se va volviendo cada vez más sofisticado y que la posibilidad de tener información desde el punto de vista de los médicos hoy se vuelve mucho más completa, ¿no? Es decir, de la llamada a la fotografía, al video, ¿cómo ha cambiado, digamos, esta relación del médico con la distancia? Cada una de las tecnologías que vamos incorporando nos permite mejorar la calidad de la atención que estamos dando. Si lo vemos como tecnología, desde el utilizar el estetoscopio, por ejemplo, es ampliar nuestros sentidos. Entonces, todas las tecnologías que nos permitan ampliar nuestros sentidos y mejorar la forma en que vemos a nuestros pacientes, pues van a ser incorporadas de esta manera. Otro ejemplo es, por ejemplo, yo soy ginecobstetra de especialidad, entonces una tradición desde que surgieron los ultrasonidos es ver al segundo paciente, que es nuestra embarazada y el bebé. Claro. Pues al paciente no lo podemos explorar de manera directa. Sin embargo, a través del ultrasonido y de otras herramientas novedosas, podemos estar explorando a nuestro segundo paciente. Entonces, todas estas incorporaciones de tecnología que se están haciendo, sus fusiones, pues nos permiten que sea mucho más sencillo identificar pues los momentos y los problemas que puede tener nuestro paciente. Entonces, es como la fusión. Decía Steve Jobs, lo importante no es crear las cosas, sino identificar las conexiones que hay entre ellas, ¿no? Y pues un ejemplo fue el iPhone, que juntó cosas que en diferentes cosas, en diferentes instrumentos. Existían las cámaras, existían los teléfonos, existían los reproductores de música, existían todas estas cosas, y la novedad fue juntarlas en un solo dispositivo. Entonces, no las creó todas, pero creó ese dispositivo que las unía en uno solo. Y si a esto le sumamos Internet, pues tenemos pues la explosión que existe el día de hoy. A ver, y en ese sentido, Daniel, por ejemplo, ¿cómo se va incorporando todo esto a la formación? Yo, aquí en este contexto creo que nada más sí agregar un poquito o enfatizar, ¿no? Cuando hablamos de telemedicina, o sea, sí estamos hablando de todos estos avances tecnológicos, pero creo que un poquito el grave problema que tenemos es la escasa información que a veces hay para la gente. Entonces, realmente, entre médicos tendemos a hacer mucha investigación, a evaluar mucho los números, la estadística, ¿no? Pero la realidad es que el día a día del paciente y el tener acceso a un médico que te conteste una llamada, un mensaje por WhatsApp, un video, como decías, muchas veces a nosotros en pediatría, a mí me llegan audios, ¿no? De, oye, mira, así respira mi niño en la noche. Y un audio, ¿no? Y final de cuentas, ¿en qué contexto puedes o no puedes dar orientación
con estos instrumentos, porque sí, efectivamente la tecnología que tenemos, ultrasonido, estetoscopio, inclusive la cuestión robótica y demás, sí nos vincula directo con una mejor calidad de la medicina. Pero aquí ese es un punto clave y hasta qué punto lo podemos mezclar. ¿Cómo usamos esta tecnología para brindar asistencia a distancia? Y cómo asegurarnos de que esa asistencia a distancia sea de una calidad óptima. De acuerdo. Y a ver, y en ese sentido, Daniel, y ahorita regresamos también con Mawina y con Acilia, en la formación, incluso hoy, como médicos, ¿se incorporan estos elementos del uso de la información? Evidentemente vamos a hablar un poquito más adelante de lo que significa ya las operaciones que decíamos a distancia, cosas muy concretas de telemedicina muy avanzadas. Pero esto, por ejemplo, que estamos hablando ahorita, del uso de los audios, de la posibilidad de atender a un paciente a la distancia, de tener información de fotografías, de videos, ¿qué tanto se está incorporando a la propia formación de los médicos hoy? ¿O es algo que pasa pues producto de lo cotidiano y de la distancia natural, pues? Yo creo que es algo que pasa un poco en evolución natural por la distancia. En México estamos muy acostumbrados, o sea, para la medicina privada en México es completamente aceptable y normal que tengas acceso al celular de tu médico, de la especialidad que sea. Es inclusive molesto que no te conteste una llamada. Entonces, estamos muy acostumbrados de alguna manera a esa telemedicina ya en México, no es algo tan innovador. Oye, ahorita está muy de moda porque justo la pandemia, el COVID, nos obliga a buscar formas de asistencia a distancia, como nos ha buscado y ha incrementado, yo te diría, servicios a domicilio de súper, de comida, de todo lo demás. Es una extensión de lo mismo. La gente quiere estar protegida y el ir con un doctor, ir a un hospital, ir inclusive a un consultorio médico, te genera esa ansiedad, ese pánico de es más seguro ir a ver a mi médico o mejor solamente le hablo, ¿no? Creo que eso le ha dado mucha moda. La formación del médico como tal, hoy por hoy, no lo incluye, no es parte de tu currícula. Sin embargo, creo que sí estamos obligados como sociedad y en el contexto cultural en el que vivimos en México a estarnos actualizados en todas estas tecnologías, porque al final de cuentas la gente la necesita y la gente lo solicita, y en situaciones justas como las que estamos viviendo ahorita, pues la verdad es que sí se vuelven un arma, un gran beneficio para la comunidad. De acuerdo. A ver, inclusive para el médico mismo, que estás en contacto con tus pacientes, al mismo tiempo tener que estar en un consultorio, en un hospital, o atendiendo a gente que pudiera tener una infección para la cual ahorita estamos tratando de protegernos, ¿no? Es que ahí en el sentido de la formación de los alumnos, en la Facultad de Medicina de la UNAM se creó un departamento hace 10 años que es Informática Biomédica, donde estoy yo laborando, y justamente lo que hacemos es orientar a los alumnos en cuanto a cuáles son todos estos aspectos novedosos de tecnología y cuáles son cómo los debemos usar. Porque no es nada más aprender a utilizar un WhatsApp y el que me manden un audio, que me manden una foto. ¿Cuál es el uso ético de esta información? ¿Es adecuado que podamos tener un contacto a través de WhatsApp con mi paciente? ¿Es legal? Y el antecedente o el spoiler sería, pues no lo es. No es. Y ahí viene la segunda. ¿Y por qué no es legal, Mawina? Porque ahí viene, ahí viene el segundo, la segunda definición de lo que es telemedicina orientada hacia la atención médica regulada. En México no existe como tal una normativa que diga así se debe de hacer la telemedicina en México. Hace algunos años se intentó hacer una norma oficial mexicana, pero no está ahorita vigente. Específicamente para esto. Así es. Okay. Y el problema es que la legislación, nuestras leyes dicen que la atención médica es una atención presencial. Entonces, y que dentro de la atención médica debe incluirse una consulta y una exploración física, lo cual, pues, los medios tecnológicos no necesariamente nos lo van a permitir. Claro. Hay ya otros instrumentos, otros nuevos desarrollos y dispositivos que están
modificando esta situación. Pero sí es muy importante que consideremos que dentro de todas las facultades de medicina se tienen que empezar a hablar sobre todos estos situaciones que son de la vida cotidiana, ya no son el futuro como cuando se creó el departamento en la facultad de, bueno, estamos pensando que se está viniendo la ola hacia acá y pues vamos a empezar a formarlos para que estén preparados por el futuro, pero ya no es el futuro, es hoy, es la realidad. De acuerdo. Ana Cecilia. Sí, gracias. Bueno, aquí creo que yo soy la egresada más reciente. Yo salí en 2016 y no llevamos nada de telemedicina, y yo creo que es algo súper importante. Ahorita lo que dice Mawina, que tienen 10 años, me parece increíble, y no sé por qué, yo creo que son pocos los programas de medicina que lo incluyen, y súper importante la parte legal. O sea, yo no sabía que era ilegal, nunca he dado consulta afortunadamente en telemedicina, pero justo eso quería preguntar. O sea, ¿qué haces con la nota médica? Como que terminan siendo muy informales esas consultas. Los pacientes, de hecho, creen que no generan honorarios. Que lo cual es un problema, me parece que es un cambio también cultural del trabajo, pues se tiene que reconocer, y así sea presencial o sea a distancia. Pero en efecto, sí, es uno de los temas, claro. Exactamente, y pues sí, están molestando, ¿no? Están mandando mensajes todo el tiempo con preguntas que al final pues son consultas. De acuerdo. Y sí, toda la parte ética es algo que se tiene que explorar y divulgar hasta dónde podemos ir con telemedicina y hasta dónde no, y hacer el trabajo justo para que ya se haga la norma. De acuerdo, y es un tema que pasa por la formación de los médicos, pero yo diría también por la educación de los pacientes. Vamos a una pausa. Ahorita regresamos, si les parece, con esto que apuntaban, el tema de cómo entender y qué se necesita para el manejo de la información, para estos elementos éticos y legales de los que apuntaban, qué tenemos que entender nosotros de los límites de esta consulta a distancia y luego hacia dónde nos lleva este tema. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en el CIR. Bueno, y estamos de regreso. Y a ver, Daniel, si quieres retomamos esto contigo. Decían ahorita Ana Cecilia y el tema, Mawina, de las restricciones o las reglas, digamos, que tiene que tener esta parte de la medicina a distancia, que como bien apuntabas tú, en tiempos de la pandemia, pues se ha desarrollado todavía mucho más, ¿no? ¿Qué sí y qué no se puede, por ejemplo, desde el punto de vista de los médicos en la atención? ¿Cuáles sean los límites, digamos, para establecer esto, ya que no hay una norma, sino que tiene un tema un poco de experiencia, de formación, de ética? ¿Dónde pondrías tú estos límites? Sí, mira, yo creo que acá lo más importante justo es eso, es la ética. O sea, es hasta dónde tú puedes realmente valorar y dar una opinión real sobre lo que te está preguntando tu paciente. Como decía Mawina, en México no es legal, la consulta a distancia no es legal. Parte en el contexto justo de que el expediente clínico requiere de esa exploración física, requiere de una captura de signos vitales cada que tienes un paciente. Entonces, hay una variable que se está usando en algunos lugares, que es que exista un médico general, un poco planteando lo que decía Ana Cecilia, de a dónde le tira todo esto, que exista la posibilidad de que haya un médico general con el paciente y el especialista, o sea, el que está a distancia. Y eso de alguna manera sí te permite que exista una persona que tome signos vitales, que a lo mejor, oye, necesito que le escuches el corazón, los pulmones, pálpale, oriéntame esta imagen que estoy viendo de la piel, cómo la sientes, desaparece, no desaparece, y todos esos tipos de detalles te pueden orientar hacia tomar ciertas decisiones. Aquí lo importante es que en el contexto legal y en el contexto ético, al final de cuentas, el hacer medicina a distancia lo que te permite es orientar, es dar un consejo. Establecer un diagnóstico al 100% a distancia es prácticamente imposible, un poco arriesgado y en algunos apartados en particular, inclusive pudieras poner un poco más en riesgo la salud del paciente. Entonces, creo que esa evolución va a ser importante a futuro tirándole a esto. O sea, no es una mala idea, no es un mal planteamiento, se está haciendo en otros lugares del mundo, pero creo que en México justo nos falta evolucionar, tener esta normativa, este cambio legal, inclusive que envuelve, y a partir de ahí empezar a hacer todas las reformas realmente laborales en cuanto a quién tiene que estar presente, una enfermera, un médico,
¿no? Hasta dónde es ético el tipo de exploración que le vas a hacer al paciente. Obviamente no es lo mismo una consulta de un dermatólogo a un ginecólogo, ¿no? Situaciones de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que irlo puntualizando mucho. Hasta dónde es la realidad hoy por hoy, estás dando una orientación. Y esa orientación, creo que lo más puntual es que en algún momento, si lo consideras necesario, tu consejo tiene que ser: necesitas acudir a que te revise un doctor. Uh-huh. Porque hay cosas que simplemente con verlas o con hablarlas, e inclusive cómo se expresa la gente, ¿no? El que te diga, claro, me duele esta zona y siento así, a lo mejor es muy diferente a lo que tú vas a interpretar, ¿no? Entonces, hay muchas veces donde el mejor consejo al final de una conversación con un paciente, ya sea telefónica, video o WhatsApp, puede terminar siendo oye, es muy importante que alguien te valore, ¿no? Ya sea que vengas conmigo, que vayas con alguien más, pero en tu caso en particular no es algo que se puede resolver a distancia. De acuerdo. A ver, Maguina, tu perspectiva sobre esto, y yo agregaría nada más ahí 2 elementos que no sé qué tanto puedan jugar a futuro. Uno, la evolución de, ahora por ejemplo que hay mucha gente que tenemos, me incluyo los oxímetros, ¿no? En casa, pero ya está en el tema de las bandas, estas de ejercicio, los relojes inteligentes que te pueden dar información, pues, de pulsaciones, es decir, hasta dónde también podemos ir avanzando, entendiendo esto que dice Daniel, que me parece muy claro y que es un tema de responsabilidad de los médicos y de los pacientes, pero hasta dónde la tecnología les va permitiendo a ustedes y a nosotros ir procesando o generando información para que después la puedan interpretar los doctores. Pues mira, en realidad lo que mencionaba Daniel es justamente el modelo que está estructurado en otros países de cómo se debe de hacer la telemedicina. Y todos estos dispositivos nos van a permitir justamente la captura de la información, que sea una información especializada, sistematizada y exacta, digamos. Este es el modelo que dice que tiene que ser más bien una interconsulta, es como una interconsulta. Lo que mencionaba hace un rato Ana Ceci, de la consulta, de llevar a sitios remotos la posibilidad de que haya una interconsulta con un especialista, un subespecialista, pero tiene que existir un profesional de la salud que esté al lado del paciente. Puede ser una enfermera, puede ser un médico general o puede ser un técnico especializado en salud. Entonces, pero él va a ser quien sería quien va a realizar las actividades o quien va a explorar al paciente para poder integrar el diagnóstico. Porque de otra manera lo que estamos haciendo no es una consulta, es una asesoría. Uh-huh. De hecho, ese es el modelo que se usa para las teleconsultas que hay el día de hoy, que incluso han salido muchísimas aplicaciones que vienen de otros países y que ofrecen a los médicos, mira, ten aquí y pones tu expediente clínico y ahí anotas tus datos. Pues sí, porque las legislaciones de los países donde están ubicadas esas aplicaciones, donde se crearon, son registradas, se los permiten, pero aquí tenemos una legislación diferente. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en que lo que vamos a hacer va a ser una asesoría, no va a ser una consulta. De acuerdo. Y que necesitamos los dispositivos o un dispositivo electrónico que nos permita, como por ejemplo la banda, los oxímetros. Hay oxímetros, los normales, digamos, los comunes, no tienen acceso a Bluetooth o para conectarse con otro dispositivo, pero hay otros que sí. Incluso hay aplicaciones en los teléfonos que permiten hacer la medición del día. No es muy exacta, pero la permiten hacer y a través del teléfono celular se podría enviar hacia el expediente clínico electrónico del paciente, ya que el médico lo esté controlando y revisando. De acuerdo, Ana Cecilia. Yo creo que también va a depender mucho del padecimiento, del motivo de consulta. Como dicen, diagnóstico va a ser muy difícil, o sea, de cero al diagnóstico sin estar con el paciente es mucho más difícil, pero por ejemplo ya consultas de seguimiento, a lo mejor seguimiento de hipertensión, ya podría ser muy viable. Sí, yo creo que se va a tener que personalizar, incluso me imagino hacer listas de padecimientos que, estas pueden tener seguimiento por telemedicina, o incluso también se podría adelantar una parte de la consulta. En genética nos tardamos muchísimo en los antecedentes familiares y en el interrogatorio y eso, entonces bien se podría hacer una teleconsulta antes de que venga el paciente, ahí ya tienes una hora
y ahora sí, el tiempo con el paciente es todo para explorarlo y lo que haya faltado. Creo que sí se puede hacer ese tipo para que el tiempo rinda más. De acuerdo. Y ahí, a ver, Maguina, quiero ir avanzando hacia otra parte que han mencionado ustedes varias veces, que es el manejo de la información. Han mencionado, por ejemplo, tú hablabas, ahorita hablaban a Cecilia de la conformación un poco del arranque del expediente y de información que se puede ir documentando. Hablabas tú del expediente electrónico, ¿no? Esta idea de poder tener información accesible, acumulada, que le permita a las doctoras, a los doctores, pues, tener información de veras del historial del paciente y no cada vez empezar de cero, digamos, con todo lo que implica. Y en ese sentido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en México? ¿Qué tanto estamos avanzando hacia la integración de expedientes que se puedan portar, que sean accesibles, que sean incluso accesibles no solamente, o sea, hasta tecnológicamente, ¿no? Y que cuando estén disponibles estén resguardados. Si aquí hemos hablado, por ejemplo, en este programa de los riesgos del robo de la información financiera, pues tendríamos que considerar también los riesgos de tu información personal que pueda ser en algún momento observada por quien no debería, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo estamos ahí, Maguina? Pues mira, existen de hecho normativas, ahí sí existe una norma que ya tiene varios años, que es la norma 024, que establece cuáles son los requisitos que debe cumplir un sistema de información. Realmente no es un sistema de expediente clínico electrónico, sino de información clínica hospitalaria, porque va mucho más allá. El expediente clínico electrónico es donde nosotros, como profesionales de la salud, hacemos nuestras anotaciones y debe cumplir ciertas características, pero también se conecta con otras áreas de la clínica o del hospital, por ejemplo, con la farmacia, con el área de ingreso, en las clínicas privadas con el área de cobro, y con muchas otras cosas. Entonces, todas estas situaciones permitirían que el control del paciente fuera mucho mejor. El gran problema que existe, porque esto tiene desde que se inició con la iniciativa de expediente clínico electrónico, la Plataforma Nacional de Expediente Clínico Electrónico, tiene más de 18, 20 años, yo creo. Pero el gran problema es que precisamente, así como no hay, cada institución empezó a trabajar con su propio expediente electrónico, cada especialidad o cada grupo de cada profesión empezó a hacer también lo suyo de acuerdo a lo que necesitan. Entonces es muy difícil estructurar cuál es lo mínimo que quiero que tenga y en cuáles son los sistemas y los recursos que necesito. Existen muchos. En México está, por ejemplo, en el IMSS hay una gran aplicación de un sistema de expediente electrónico. En la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Pero entonces ahí, Maguina, parte de lo que falta es una política pública de Estado que uniformara esto, es decir, para que no sea cada institución la que en la medida de las posibilidades resuelva. Podría ser, pero yo creo que tenemos más problemas además de la política de Estado. Claro que una política de Estado bien orientada, muy enfocada, que todos estemos trabajando hacia lo mismo, que estemos utilizando los mismos sistemas, porque a veces pues no son compatibles. Entonces, por ejemplo, ahorita ya no ocurre tanto, pero si tú quieres utilizar una computadora de una PC y lo quieres pasar los archivos a una Mac y lo quieres pasar después a tu teléfono, hay muchos que van a ser compatibles, por ejemplo, pero hay otros que no vas a poder. De la misma manera, los sistemas informáticos se hablan y tienen que tener esta estructura que se llama interoperabilidad. Y no existe, pues si cada una de las instituciones empieza a desarrollar su propio expediente, pues la interoperabilidad va a ser un poco más complicada. Por otro lado, tienen que tener todas las opciones de sistemas que requiere Ana Ceci como genetista, que requiere Daniel como cirujano pediatra, que requiero yo como ginecobstetra, que requieren todas las especialidades, y encender, por ejemplo, y apagar lo que no ocupas. Entonces sí sería muy útil una iniciativa, una normativa de Estado que dijera, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, pero no va a ser de todas formas sencillo. Y el otro problema que tenemos es de infraestructura. El primer problema va a ser la digitalización de los sistemas de salud, que existan la disponibilidad de computadoras y de servidores y de sitios donde podamos guardar y resguardar de una manera segura toda esa información. Y por otro, la comunicación. Nuestro internet en México no es demasiado bueno.
De hecho, tiene bastantes problemas y lo estamos viviendo ahora. Con el tema educativo, por ejemplo. Patente. Sí. Entonces, pues necesitamos también trabajar hacia la parte estructural para que podamos desarrollar todo esto. ¿Y qué ventajas tendría, a ver, Ana Cecilia, por ejemplo, ahorita vamos con Daniel, qué ventajas tendría el contar con esta información como la que estábamos diciendo? La idea de tener expedientes o sistemas donde pudiéramos tener, pues para una rama como la tuya. Sería increíble porque, bueno, en los hospitales que sí tienen el sistema electrónico y que todas las especialidades están ahí sus notas, es muy bueno. En genética muchas veces tenemos que integrar muchas especialidades, son como síndromes multisistémicos, entonces necesitamos que lo vea nefro, que lo vea cirugía, que lo vea el cardiólogo, todo el mundo ve a estos niños, entonces sí tener todo en un mismo lugar facilita las cosas y acorta los tiempos de consulta. Y me imagino ahí, Daniel, por cierto, que parte de lo que platicabas tú hace rato de estas consultas, que ya quedamos que no son consultas, son casi consejos, cuando no les damos la suficiente información vía telefónico o WhatsApp, eso tampoco necesariamente queda registrado luego en los expedientes, lo cual suma la debilidad, digamos, de estos, cuando no se hace de manera más formalizada, ¿no, Daniel? Sí, es parte del problema. La realidad es que, o sea, cuando tú tienes una asesoría, y ahí hay dos plantas que yo creo que hay que visualizar. O sea, uno es el planteamiento que sí existe ya con los servicios de teleconsulta que le están llamando, aunque realmente no es estrictamente eso. Pero es una consulta donde tú te programas con un paciente que lo vas a ver en cierta hora, o sea, te voy a ver el martes a las 5 de la tarde. Entonces, sí lo haces en un contexto, sí de una orientación médica, pero una orientación médica programada donde, por ende, lo que se espera realmente o lo que está esperando tu paciente es un tiempo destinado a él, donde vas a estar libre de cualquier distracción y vas a estar enfocado al 100%. Y por lo tanto, eso sí amerita de alguna manera un agregado. No puedes hacer una nota clínica como tal justo porque no tienes todos esos ingredientes, ¿no? Pero sí un agregado a tu expediente donde pudieras especificar, se habló con este paciente, tenía esta sintomatología, sugería este estudio, ¿no? Que es muy diferente justo a la llamada telefónica o el mensajito de WhatsApp que a veces hasta te agarran en el coche. Sí. Obviamente no va a existir una nota de esto. Me ha tocado pacientes que me dicen, no, es que yo se lo escribo por WhatsApp porque lo quiero por escrito, ¿no? Porque por escrito vale más. O sea, está bien, a ti te sirve el registro, pero honestamente pues, eso en una parte clínica, en un contexto clínico, a mí no me ayuda de mucho que tú tengas el registro de los mensajes, ¿no? Claro. Entonces, sí genera de repente ese gap, esa ausencia de información cuando tú estás revisando un paciente y de repente en tu expediente dices, no, pues yo te vi hace 8 meses, hace 6 meses. No, sí, pero le he hablado 10 veces. Híjole, claro. Sí, pero me acuerdo de 4, hubo una que no te contesté, la otra te atendió mi socio. Entonces, final de cuentas, siempre hay información ahí que se pierde, que ya cuando sí estás en una consulta presencial puede hacer falta, ¿no? Y esa es la importancia de sí tener todo eso documentado. De acuerdo. Ana Cecilia, ¿tú querías agregar algo de esto? Sí, algo que me preocupa del expediente clínico, en todos los hospitales que he rotado, veo que todos tenemos acceso, prácticamente tú puedes buscar por nombre a cualquier persona y tienes acceso. Entonces, pues sí me parece preocupante como lo que pasó con Zoé Robledo, que salieron sus laboratorios, porque todos, sí, o sea, si alguien en el IMSS se mete a buscarlo, podemos tener el acceso a todo. Sí, ¿usted cómo ve eso, Maguina? O sea, ¿se está haciendo algo en ese enfoque, en enfoque de seguridad, de confidencialidad o...? Es que ahí son dos situaciones. Una, la seguridad que tiene propiamente el sistema. El sistema puede ser un sistema perfecto, cerrado, que solamente permite el acceso por capas, por niveles, por ejemplo, que la asistente médica tenga cierto acceso nada más para agendar las citas, pero no pueda ver el contenido de las consultas, ¿no? Que el médico especialista pueda tener acceso a otra parte donde están los laboratorios, donde están lo que enviaron de radiología, etcétera. Entonces, diferentes niveles de acceso, y eso está muy bien, que generalmente los sistemas desarrollados que cumplen con la norma 024 sí lo logran. El segundo problema es un problema ético en cuanto a, bueno, alguien tuvo que tomar esos datos, claro, y hacerlos públicos. Entonces,
Son dos momentos los que tenemos que trabajar. Claro, claro. Bueno, vamos a un nuevo corte, vamos a regresar con otra de la parte de la telemedicina. Ahora hemos hablado del tema de consultas, hemos hablado de los aparatos, de los expedientes, pero ¿qué se está haciendo ya en tratamientos, incluso en cirugías a la distancia? Decía el doctor Daniel Acevedo al principio, antes del programa, decía, bueno, no se opera desde muy lejos, nada más desde el cuarto de al lado. Bueno, pues ya eso es bastante impresionante. De eso, si le parece, platicamos regresando a esta pausa. Ya estamos de regreso y a ver, Daniel, ahora sí, la otra parte de lo que significa poder hacer medicina a la distancia, y ya no solamente para este consejo, ya no solo la consulta, que ya es bastante, ya no solo es el expediente, que ya es bastante, el poder tener información compartida y el acceso, sino cirugías. Platícale, por favor, a nuestros amigos que nos están viendo el tipo de cosas que ya se hacen desde hace algún tiempo, pero que a mí no me dejan de parecer fascinantes, increíbles lo que hacen, casi de ciencia ficción lo que hacen, Daniel. Pues un poquito sí, la verdad es que creo que los Jetsons lo pronosticaron primero. Pero sí, mira, la realidad es que cirugía de mínima invasión fue un parteaguas. De mínima invasión hablábamos desde la laparoscopía, ¿no? Uh-huh. O sea, en México, pues como en muchas otras cosas, siempre hemos sido un poco atrasados, pero sí la realidad es que la laparoscopía, por ejemplo, la introducción de una cámara a un laparoscopio no fue hasta 1986. Entonces, a partir de ahí existe la posibilidad de que alguien esté viendo, y no nada más el cirujano, sino que toda la gente que está con él en el quirófano pueda participar. Y es cuando empieza realmente a crecer este tipo de cirugía. Lo primero que vimos, obviamente, insisto, fue la laparoscopía. El doctor Gutiérrez en 1990 fue la primera cirugía en México. ¿Cirugía de qué fue? Vesícula. Fue una vesícula. Y a partir de ahí va creciendo. Pediatría, obviamente, tenemos todavía un rezago más, que es el rezago tecnológico. La capacidad, el calibre de los instrumentos, la longitud, la fineza, todo nos toma un poco más a que vaya evolucionando la parte tecnológica. Cirugía a distancia parte del principio de cirugía robótica. Uh-huh. Y los robots no están tan desfasados con la mínima invasión. Realmente el punto de partida fuerte fue en el 2000, cuando ya hubo una creación por parte del Departamento de Defensa americano, justo buscando poder hacer telecirugía, ¿no? Y lo que ellos quieren, o a lo que ellos le estaban apostando, tirando, era pues justo que si estabas en una situación bélica, tuvieras al mejor cirujano atendiendo a tus soldados, aunque estuviera al otro lado del mundo. Y entonces empieza a apostar por esta infraestructura, por esta tecnología. Hubo varios robots que se generaron, que no todos han funcionado justo para mando a distancia. Se empezaron a usar, aprobados por la FDA a partir del 2000. Y 2003 se introduce el robot más famoso, que es el Da Vinci. Que se sigue usando. Se sigue usando, ha tenido ya algunas generaciones, como cualquier sistema técnico, ha ido mejorando. Pero el Da Vinci empezó a funcionar en México a partir del 2012. Okay. Ya empezamos a tener cirugía robótica. ¿Y qué es lo que permite, para quienes no están familiarizados con estas cirugías robóticas, qué implican, a qué distancia se realizan y qué ventaja tienen pues, frente a la cirugía donde el doctor es el que está ahí? Claro. Mira, un poquito el brevario cultural era justo llegar al punto de que sí lo podemos hacer a distancia. Y entre comillas se está haciendo por lo que te decía. O sea, a distancia ahorita es la habitación de al lado, pero no estás frente a tu paciente operando. ¿Qué es lo que te permite? Te da un aumento mucho más intenso que lo que te da una laparoscopía tradicional. Entonces, al ojo humano es cirugía microscópica, si quieres decirlo, lo puedes equiparar un poco. La fineza de los instrumentos, hablabas al principio, me comentabas, pues no, la laparoscopía, que entras y sales, ¿no? Y sí, pero el robot tiene además la función de muñequeo, y entonces te puede girar 360 grados en una articulación de muñeca, y eso te permite tener cirugía en espacios mucho más pequeños, con menos riesgo de lesionar tejidos alrededor. La otra es calibra la fuerza y va guardando memoria del cirujano que lo está operando. Entonces, cada que tú utilizas el sistema,
entras con tus claves y ese robot va guardando toda la información. O sea, para que la velocidad... Desde si tiemblo o no tiemblo, ¿no? Okay. Y entonces va contrarrestando el temblor del cirujano, por decirlo. Sí. La fuerza con la que yo puedo hacer en el pinzamiento en el robot, él la traduce a otra fuerza dependiendo del tejido. Y entonces minimiza los daños. Y el último punto que ha sido beneficioso en cirugía robótica es justo que al no estar tú sobre el paciente, no tienes el factor peso del cirujano que se está apoyando, que está jalando, que está... los instrumentos del robot giran sobre un centro único y eso hace que el daño en el sitio de entrada, en la piel, en el músculo, sea mucho menor también. Entonces, en concreto, ¿a qué te va a ayudar? Van a ser cirugías donde podemos usar mínima invasión en espacios mucho más pequeños, que cirugía laparoscópica tradicional a veces es muy difícil, con mucho menor riesgo de que lastimemos el tejido que estamos operando o cualquier otro tejido que está alrededor. Y además va a causar todavía menos dolor en los niveles de las heridas porque no hay ese factor fricción que ejerce el médico cada que mete y saca un instrumental o lo angula, ¿no? Entonces se traduce en menos dolor, muchas veces eso conlleva menos días de hospitalización, menos riesgo de sangrado. Hay cirugías que antes mandábamos a terapia intensiva que ahora ya no tienen que ir a terapia intensiva. He tenido pacientes que habitualmente se iban a su casa en 7 o 8 días y ahorita los estamos mandando en 2 o 3 días a casa. Entonces, aunque el costo robótico hoy por hoy sigue siendo un poco más elevado que una cirugía laparoscópica tradicional, cuando tú sacas el costo total de hospitalización, analgésicos, antibióticos, transfusiones, la realidad es que termina siendo muy, muy similar. Con beneficios para el paciente. Con beneficios para el paciente. Claro. ¿Qué se hace? Pues insisto, es todo lo que se puede hacer por mínima invasión, todo lo que se puede hacer para la laparoscopía y un poco más. ¿Conviene hoy por hoy hacer todo eso? Yo lo limito un poco por la cuestión costo-beneficio, ¿no? Pero la tirada, igual que cuando salió la laparoscopía al mercado, cuando empezamos a hacer la laparoscopía en 95, 2000 aquí en México, que fue su auge, o sea, hasta había gente que te decía no sirve para nada, nomás te cobran más caro, ¿no? Con el tiempo la gente se dio cuenta que eso no era cierto. Robótica ahorita está pasando por un proceso similar, donde hay gente que todavía te dice, híjole, pues no sé si de veras te ayuda, pero es más caro. La realidad es que ya no es tan caro, hace unos 5 o 6 años sí lo era, hoy por hoy ya no es tan caro, y los beneficios sí son reales. Claro, como los temas, como otras tecnologías, como bien dices, a ver, Mahuina, tu perspectiva de esto y de hacia dónde vas, y esto que decía un poco Daniel, de irse generalizando, hacia qué otros campos ves que se puede ir extendiendo esto. Pues hacia muchos. Aquí me estaba acordando ahorita de que en la universidad, en la UNAM también se creó apenas la subespecialidad de cirugía robótica, entonces pues esto va a ser pues mucho más amplio para que mucha gente pueda utilizarlo y pues que se tomen los beneficios. Como bien decían, el asunto de las tecnologías es que tienen una curva que es tradicional. Entonces empiezan algunos a utilizarla y hay muchas expectativas, incluso se llama la curva de las expectativas, en la cual queremos hacerlo todo, aplicarlo a cualquier cosa, pero cada tecnología tiene su segmento y sus indicaciones. Entonces, ya después que bajemos en esa curva, vamos a darle su justa utilidad. Así exactamente como lo dijo perfectamente Daniel, pues la laparoscopía, que finalmente la cirugía robótica es una laparoscopía pues mucho mejor, asistida por robots, pues nos va a ayudar muchísimo. Y se puede ampliar todos estos sistemas, no solamente a cirugías y a intervenciones internas. Hay también, ya tiene algunos años, un sistema que te permite hacer ultrasonidos a distancia, por ejemplo. Entonces podrías hacer una exploración de algo que sea una cosa muy extraña y que no sepas qué es. Pues bueno, háblale al ultrasonografista, que es el especialista, y el sistema no nada más no necesita necesariamente que haya un operador muy experto, sino va a ser un operador con experiencia básica o mediana, que va a poder
guiar el transductor, y el experto va a hacer a distancia los movimientos necesarios para poder hacer la visión, por ejemplo, de ese ultrasonido. Y se puede aplicar a muchas otras cosas. Hay muchas tecnologías que se están desarrollando para ser a distancia y que nosotros podamos manejarlas, pues, ya sea con un operador, o que sea un profesional de la salud, o que el operador sea el mismo paciente. Y eso pues va a ser pues muy interesante, porque nos va a permitir hacer muchas cosas, y de lo que hablaba Ana Ceci al inicio, darle más acceso a los pacientes que están en lugares remotos, o incluso de menores pues posibilidades, podríamos darles el acceso a un... De acuerdo. Ana Cecilia, ¿tú hacia dónde ves este tema? Está cañón, yo creo que va creciendo rapidísimo. Ahorita la pandemia llegó para darnos un empujón, que yo espero, creo que es una de las buenas cosas que nos va a dejar la pandemia, si es que ya tomamos esto para legalizarlo, y a lo mejor no tanto legalizarlo, sino regularizarlo, poner las pautas, que sí, que no, y tiene muchísimo futuro, pero nos estamos quedando atrás. O sea, volteamos a ver a los otros países y ya estamos atrás. Pues sí. Sí, es ponernos las pilas. Yo creo que esto bien lo dices. La pandemia ha sido, en muchos sentidos, el gran empujón para la educación a distancia, lo ha sido para el consumo, el comercio electrónico. Hay temas en donde está cambiando, pero en efecto, como bien dice Cecilia, el tema es en qué condiciones. Y yo quisiera, en una ronda final, si nos puedes decir, a ver, Daniel, ¿qué tendríamos que estar haciendo en México? Porque un común denominador de sus intervenciones ha sido que si en México estamos atrasados, que si todavía hay terrenos que no hemos abordado. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en México para empujar todo este tema de la telemedicina y que saquemos todo el provecho, como bien han dicho, de ampliar los servicios, digamos, a población que hoy está excluida por diferentes razones geográficas o económicas, y acelerar estas tecnologías, pues que en otros países ya a lo mejor atienden al mayor número de personas, y que por lo tanto, mientras atienden más, también los costos los reducen? En fin, ¿cómo empujar este tema como país, Daniel? Mira, yo creo que lo número uno es lo que comentó Ana Ceci. O sea, no se trata de legalizar o no legalizar, sino de normalizar cómo debe ser la medicina a distancia. Y sí, hay un rezago, vamos a lo mejor un poco atrasados en el contexto tecnológico acá, pero eso también nos da una gran oportunidad, y eso siempre hay que tenerlo en vista, no hay que perder esa oportunidad de ya ver lo que han intentado, lo que han experimentado, cómo han aprendido otros países, y podernos basar un poco en lo que están haciendo, considerando también estructura socioeconómica de cada uno de los países y qué funciona dónde, ¿no? No te puedes comparar contra un país con una economía mucho más fuerte y decir, hay que hacer exactamente lo mismo que hacen ellos porque a ellos les funciona. La infraestructura en México no nos da para eso, y no nos da desde el contexto Internet. Lo más que hemos avanzado en robótica a distancia que tú me decías, se hicieron pruebas con redes 5G, para poder hacer inalámbrico con cirujanos a 6 kilómetros y a 4 kilómetros. Lo han hecho eso en Barcelona y en Shanghái. ¿Y ha funcionado? Ha funcionado sin ningún problema. A 4 y 6 kilómetros de distancia. A 4 y 6 kilómetros de distancia. Hoy por hoy lo que hacemos, pues justamente en México, es por cables, ¿no? O sea, si yo voy a operar a un paciente y dependo de una conexión con un sistema, necesito un cable que llegue de donde yo estoy a donde está el robot, ¿no? Pero una gran diferencia, y por lo que yo siento que la robótica sí ha crecido, y es justo lo que nos falta en telemedicina para decir consulta y todo lo demás va a funcionar. Yo no puedo operar a un paciente si no tengo un anestesiólogo en la sala, si no tengo una enfermera en la sala, si no tengo otro cirujano con el paciente, ¿no? Entonces, aunque el mando del robot sea a distancia, tienes un equipo médico que está frente al paciente y que lo está monitorizando y que de alguna manera está preparado para una intervención si fuera algo urgente. Claro. La telemedicina en general, la teleconsulta sobre todo, yo creo que depende de poder hacer eso. Para que tú tengas una calidad en la atención, necesitas una persona con la experiencia,
pues no te diría mínima, pero una experiencia intermedia que pueda estar al lado del paciente, que pueda entender lo que tú le estás diciendo, inclusive traducirlo, y que te pueda ayudar a ti a entender lo que el paciente está diciendo y traducírtelo a ti. Uh-huh. Entonces, ese es un punto número uno de evolución tecnológica, si quieres verlo así, de infraestructura. Pero realmente vamos a tener que partir del punto donde legalmente se pueda hacer. Okay. Si no tenemos, creo que uno no puede, o sea, son al mismo tiempo, ¿no? No puedo modificar la tecnología si no tengo el apoyo legal para hacerlo, pero pues tampoco me sirve de nada modificar la norma oficial mexicana si al final la calidad de la atención va a ser muy mala. De acuerdo. Entonces, creo que esos son los dos puntos pivotes. Ana Cecilia, ¿tú qué agregarías a esto? Pues sí, justamente lo que dijo Daniel creo que estuvo muy completo. Y ir en paralelo. Y apuntabas tú también el tema de la formación, ¿no? Esto que mencionabas hace rato, de que no sé, digo, la UNAM se lo está haciendo, pero no necesariamente todas, la formación está incorporando ya todos estos elementos. Claro, sí, eso también es clave. Y ahorita me preocupa un poco pensando en estos lugares rurales y que decimos sí, que se conecten, y luego, a ver, espérame, pero sí es cierto, no tienen celular de smartphone, no tienen buen internet, entonces hasta a lo mejor se tendría que hacer un centro de salud de telemedicina en cada pueblo, a lo mejor, para que ahí vayan y tengan, o sea, bueno, es una infinidad de ideas y muchísimo trabajo que queda por hacer, pero como dice Daniel, y no lo había pensado así, qué bonita perspectiva, que ya tenemos todo el antecedente de otros países y ya tenemos el camino trazado, entonces, prácticamente. De acuerdo. Mahuina, para cerrar, por favor. Gracias. Pues mira, como ven, decían hace un rato, la pandemia nos dio un empujón. Se calcula que más o menos entre 6 y 10 años avanzamos en tecnologías tanto de educación a distancia como de telesalud, y pues necesitamos continuar. Y creo que un punto muy interesante es que los estudiantes de medicina, los estudiantes de diferentes carreras de la salud, empiecen desde el principio a saber cuáles son estas posibilidades y que lo estén desarrollando. La otra es que las universidades y las empresas e industrias nacionales también le apuesten. En la facultad estamos desarrollando un sistema de información hospitalaria que ya ha tenido mucha utilidad. Por ejemplo, en esta pandemia creo que mentiría el número total. Se ha estado dando telepsiquiatría, atenciones de telepsiquiatría en un sistema desarrollado completamente en la UNAM, en nuestra facultad, y pues tienen un muy buen una muy buena respuesta tanto los pacientes como los médicos. La aceptación y la adopción a las tecnologías han sido extraordinarias, un poco obligados por la situación, pero pues hay que aprovechar. Si ya tuvimos que dar el brinco en este sentido, pues hay que seguirlo trabajando, y pues que una parte que yo creo que sería muy interesante desde el área de la divulgación social es que también la población sea educada en este sentido, de que hay que hacer desarrollos tecnológicos y debemos aprender a utilizarlos y aprender qué podemos esperar de ellos, claro, y qué podemos esperar de los profesionales que los van a utilizar. Y yo nada más agregaría eso, Mahuina, y qué tenemos que hacer nosotros como pacientes en ese contexto y en la relación con los profesionales como ustedes. Mahuina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ana Cecilia, muchas gracias. No, muchas gracias, Mario, por la invitación, y qué gusto conocerlos a todos, a Mahuina, al doctor Daniel y a usted, Mario, también. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Daniel. Gracias, Mario, por la invitación, y bueno, muchas felicidades por el programa. No, hombre, gracias a los tres, de veras hemos aprendido mucho de lo que ya hay, nos han maravillado. También algunas lecciones hemos aprendido, creo que como ciudadanos y como pacientes de paso, de las que tenemos que tomar nota también nosotros. Y gracias a ustedes por habernos acompañado como siempre aquí en El Círculo. Yo le invito a que continúe con toda nuestra programación, y ya lo sabe, que comparta el programa para que más gente conozca lo que nuestros invitados han puesto aquí sobre la mesa, y ya sabe que le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.